Bien, vamos a iniciar esta clase número 21 del libro o carta a los Hebreos. En este momento estamos llegando ya a la parte final del capítulo 11, donde hemos estado viendo todas esas obras de fe de algunos personajes históricos. Dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todo eso tiene que ver con los antiguos. Personajes que en diferente tiempo, en diferente lugar y en diferentes circunstancias hicieron obras de fe, hicieron cosas que agradaron a Dios. Dios dio testimonio de ellos, Dios les reconoció su fe. Entonces, y así hemos ido avanzando. Comenzamos desde el primero de ellos, ¿verdad?, que fue Abel, y hemos ido avanzando en una forma más o menos cronológica a través de todos estos personajes. Y ya vamos más o menos ahí en el tiempo de Moisés, y ya vimos cómo es que Moisés junto con el pueblo, dice versículos 29 y 30, que por la fe pasaron el mar rojo. Y vamos a leer versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Bueno, esta obra creo que es una de las más grandes, milagros más grandes que existen en el Nuevo Testamento. Quizás la única más grande fue, aunque ha habido otras, por ejemplo, en tiempos de Josué el sol se detuvo, pero quizás una de las más grandes de todas, por supuesto, la resurrección de Cristo Jesús. Pero esta es una de las más grandes. Pasar el mar rojo. Bueno, dice la Escritura que por la fe. La pregunta sería, ¿por la fe de quién? ¿La fe de Moisés? ¿La fe del pueblo? Yo creo que es una combinación de todos, empezando con Moisés, porque al menos en este tiempo el pueblo salió con ilusión, con entusiasmo, querían ser libres, querían llegar a la tierra prometida. Más tarde se rebelan y debido a esa rebelión quedan tendidos en el desierto. Pero esto sucedió ya después de haber cruzado el mar rojo. Entonces, hasta este momento ellos todavía llevan ese entusiasmo, de esa alegría de que ahora ya son libres, ahora van a llegar a la tierra prometida. Entonces, la fe de ellos fue la que los llevó a pasar el mar rojo. Dice que por la fe pasaron el mar rojo. ¿Qué más vemos ahí? Bueno, también dice la Escritura que por la fe cayeron los muros de Jericó. Y cuando nosotros leemos la historia, ahí en el libro de Éxodo, en cuanto a ese milagro que también, junto con el milagro del Mar Rojo, es uno de los más grandes, de que los muros se hayan derrumbado de una manera pues milagrosa, porque es un milagro de parte de Dios. Pero aquí se les atribuye a la fe. ¿Cómo es que la fe tiene ese poder, según esta Escritura, de hacer que los muros de una ciudad enemiga se derrumben? Entonces, por la fe de ellos cayeron los muros. Bueno, pensemos en lo extraño, por no usar otra palabra, en lo extraño que debe haber sido esa orden de marchar alrededor de la ciudad 7 días. Y marchar y luego, yo no sé si dentro de toda esa gente que marchaba había algunos que se reían, tal vez se burlaban, algunos tal vez se quejaban, pero ¿qué es esto?
¿Cuándo se ha visto que una ciudad se rinda o caiga porque un pueblo empieza a caminar alrededor de ella? Pero sin embargo lo hicieron. De la manera que haya sido, con la actitud que haya sido, hicieron aquella marcha y marchaban todos los días. Y luego al final llegan otra vez, hacen la última marcha, el último día, y entonces los sacerdotes van tocando las trompetas, van tocando, haciendo ruido, y siguen marchando, y una vez, y otra vez, y otra vez, y de repente aquello se convierte en un tremendo estruendo, y todo, y las murallas se vienen abajo, los muros se derrumban. Tremendo milagro. Bueno, esto se atribuye a la fe, y ahí sí que participaron mucha gente, porque en el mar, cuando cruzaron el Mar Rojo, simplemente Moisés levanta su vara, apunta al mar y el mar se abre, y la gente simplemente tiene que seguir caminando. Ahora, yo creo que también requirieron de fe, porque imagínense ir caminando, viendo agua por un lado, viendo agua por el otro lado, y con el peligro que de repente se cierre aquello, como al final sucedió, porque una vez que ellos pasan, el pueblo de los soldados egipcios los siguen persiguiendo, y cuando salen, el mar se cierra y se traga a todos aquellos soldados que los venían persiguiendo. Entonces, este es el milagro de los muros de Jericó. Luego, ya estando allí, hay un milagro también, o una acción de fe de una mujer llamada Rahab. Bueno, la acción de ella ya había sucedido antes, pero ahí se cumple en ese momento, porque ella recibe la salvación. Ella no va a perecer ningún daño, no va a padecer ningún daño junto con los de ahí de Jericó, porque ella ayudó a los espías, los escondió y los ayudó a escapar. Entonces dice la Escritura que por la fe Rahab no pereció junto con los desobedientes, y así se describe a este pueblo de Jericó, un pueblo de gente desobediente. O sea, eran personas que no tenían temor de Dios, y ya Dios había decidido expulsarlos de esas naciones y instalar al pueblo de Israel ahí, aunque apenas están entrando en la tierra prometida cuando esto sucede. Entonces, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y dice que por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los obedientes, habiendo recibido de los espías en paz. O sea, ella recibió a los espías y los escondió, ¿verdad? Es lo que tenemos nosotros en la Escritura. Bueno, entonces hasta ahí llegamos en esa lista de personajes de los cuales se mencionan alguna acción de fe. Por ejemplo, la Rahab escondió a los espías, los recibió en paz, no los delató, los ayudó a escapar. Todo eso fue una obra de fe. Ahora va a mencionar una lista de personajes que no se mencionan específicamente las obras de fe, sin embargo, son mencionados como hombres de fe. De alguna manera, y si nosotros conocemos la historia de cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta que sí hubo acciones de fe. Y la lista la encontramos ahí en el versículo 32. Y yo les llamo otros héroes de la fe, que no se mencionan cosas específicas, pero se mencionan en esta lista. Dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando y luego ahí empieza la lista, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté,
Jefté, de David, Samuel y los profetas. Ahí está la lista de los personajes que se mencionan aquí como hombres de fe. Por ejemplo, el primero, Gedeón. Bueno, ¿qué sabemos de él? Primero, que fue uno de los jueces de Israel. Hay que recordar que después de entrados en la tierra prometida, el pueblo fue gobernado por jueces. Jueces que aparecían más que todo en tiempos de crisis, en tiempos donde el pueblo estaba enfrentando alguna situación crítica. El pueblo estaba enfrentando a veces ser esclavos o estaban enfrentando algunos enemigos muy fuertes. Entonces aparecía un juez. El juez los ayudaba a liberarse, les daba la libertad, los restablecía a una época de abundancia. Sin embargo, ellos, debido a su pecado, pronto se les olvidaba aquello y empezaba otra vez la decadencia moral hasta que venían a caer otra vez en la esclavitud. Y una vez que estaban en la esclavitud venía el clamor y luego Dios le mandaba a otro juez. Bueno, este ciclo lo hicieron muchas veces. Y lo que vamos a ver aquí es una lista precisamente de esos jueces que participaron en liberar al pueblo de Israel en diferentes ocasiones. Y uno de los primeros fue Gedeón, y un hombre que ayudó a liberar al pueblo de Israel, uno de los jueces que en un principio realmente él se resistió a la idea de hacer el trabajo, él no quería hacerlo. Sin embargo, con la insistencia de Dios y después de haberle dado varias pruebas, finalmente Gedeón acepta el trabajo de ser uno de los jueces y de liberar al pueblo de Israel de los marianitas, porque en ese tiempo eran los marianitas quienes estaban esclavizando al pueblo de Israel. Entonces ahí se levanta Gedeón y los libera. Ahí también encontramos otro juez que era Barak. Curiosamente, este es el hombre que no quería ir a la guerra si Débora no iba con él. Él le dice, ¿verdad? Si tú no vas conmigo, yo no voy. Débora era esposa de Lapidot, sin embargo, ella era una juez, una líder en el pueblo de Israel. Y entonces también Barak no quería ir. Y entonces él pone una condición, dice, si tú vas conmigo, yo voy. Y bueno, y a veces hemos visto esto como un acto de cobardía, de miedo. Yo más bien quisiera pensar que fue una obra inteligente. Y voy a decirles por qué. Porque Débora tenía bastante influencia. Ella movía gente. La gente la seguía. Y entonces Barak, una persona quizás estaba más en la sombra, era una persona más desconocida y no iba a tener la misma influencia para juntar el mismo pueblo para hacer la guerra. Entonces él usa la influencia de Débora para llamar y juntar más gente para poder hacer la guerra y poder así liberar, porque si realmente fuera así, una persona que no tenía fe, no se mencionara aquí. Entonces, por eso yo interpreto esa acción no como una acción de cobardía, sino más bien como una acción estratégica, ¿verdad? Siempre es bueno tener aliados que te apoyen, y en este caso, pues, Débora fue un aliado. Él va a ir, él quizás sabía que él no tenía la influencia entre el pueblo para mover a las multitudes a hacer la guerra, pero con la ayuda de Débora, él podría, porque ella le iba a ayudar a mover otras personas que él no iba a poder mover. Entonces, no iba a poder juntar el ejército él solo, y sin embargo con Débora sí. Entonces, él hace eso y finalmente ganan la batalla. Lo mismo sucede con otro personaje, Sansón.
Personaje sumamente interesante, aquel hombre que tenía una fuerza extraordinaria, es otro de los jueces de Israel, una fuerza de tal manera que en una ocasión arrancó las puertas, y no eran unas puertas como estas, eran puertas de un solar, y las arranca, se las carga y sube una montaña con ellas. O sea, un hombre, un gran hombre de fe, ahí se menciona como un hombre de fe, creía en Dios profundamente. Había sido nazareo, esto quiere decir, había sido apartado para el servicio a Dios desde el vientre de la madre. Él no bebía vino ni se cortaba el pelo. Lamentablemente se juntó con una mujer que de alguna manera fue usada para debilitarlo, para robarle su fuerza y para finalmente esclavizarlo y destruirlo. Y entonces así fue como sucedió que él pierde su fuerza, porque aquella mujer insistente estaba ahí dándole lata y pidiéndole que por qué tienes tanta fuerza, dame el secreto, y él varias veces la trata de engañar y ella no se le quita de encima hasta que finalmente él se cansa. Y es que hay mujeres que cansan así, hasta que consiguen lo que quieren, y a veces el hombre termina cediendo, pero a veces en ese ceder traiciona sus principios, traiciona sus creencias, sus convicciones. En este caso, Sansón lo hizo y revela el secreto de su fuerza. ¿Y qué es lo que hace aquella mujer? Le corta el pelo, y cuando está sin fuerza, entonces vienen aquellos enemigos, lo toman prisionero y se lo llevan a uno de los templos de sus dioses. Y finalmente Sansón ahí muere, pero muere dignamente, porque él le pide, porque le sacan los ojos y lo sacaban como una exhibición para divertirse con él en las fiestas de los dioses. Entonces él le pide al que lo llevaba prisionero que lo ponga cerca de uno de los muros, y entonces él le pide a Dios, por favor, una vez más, la última vez, dame fuerza para derribar estos muros. Y entonces se agarra de uno de los muros y empuja con fuerza, y antes de que la gente se dé cuenta, aquel templo se derrumba, y dice la Escritura que en ese día él mató más gente que toda la que había matado en toda su vida. O sea, destruyó bastantes enemigos del pueblo de Dios. Entonces, por esas acciones, Sansón es reconocido como un hombre de fe. Sansón, Jefté, aquel que hace un voto, y pareciera que lo hizo a la ligera, él promete, ¿verdad?, que lo primero que salga a encontrarlo se lo va a dedicar a Jehová. Y bueno, lo primero que sale es su hija. Lo que sí hay la duda si la sacrificó o simplemente la apartó en un lugar para que sirviera a Dios. Y para mí la respuesta es la segunda. Yo creo que más que todo su hija fue apartada para servir a Dios en algún lugar separado, sin acceso a la gente, como una monja. Y porque de lo contrario, Dios no va a aceptar un sacrificio humano. Eso va contra la naturaleza de Dios. Pero bueno, por eso es conocido este hombre. Y de ahí ya termina con el tiempo de los jueces, y luego se va al tiempo del Reino Unido. Ahí en este tiempo menciona a David, menciona a Samuel, hombres de fe. Y la vida de David es una vida interesante, llena también de altos y bajos. De repente estaba en la cumbre, de repente estaba en lo más bajo, ¿verdad? Hubo tiempos en su vida donde estaba en lo más alto en todos los sentidos, y luego de repente anda escapando de su propio hijo, ¿verdad? O escapando de Saúl. Y luego vuelve a alcanzar el trono y vuelve a estar en lo más alto, y luego comete un error
que lo hacen sufrir, ¿verdad?, las consecuencias. Entonces David siempre tuvo esa vida muy tormentosa, podríamos llamar, pero la Escritura habla de él como un varón conforme al corazón de Dios. Porque Dios no mira lo que el hombre mira, Dios mira el corazón. Palabras que fueron dichas a David. David fue un hombre de fe y por eso se menciona aquí. A pesar de sus errores, a pesar de lo que hizo, es un hombre de fe. Y una de las cosas más grandes que él hizo fue preparar todo para que Salomón viniera y construyera el templo. Realmente a David se le debería de atribuir la construcción del templo y no a Salomón. Lo que pasa es que David solamente preparó todo, el ambiente. Él dejó todo listo para que viniera su hijo y construyera el templo. Entonces, pero David realmente es el autor, pero Dios no lo dejó construir el templo porque sus manos estaban manchadas de sangre. Por eso dice, no te voy a dejar que tú seas el que construya el templo, pero David hizo todo. Él preparó todo y ya solamente el que recibió la honra y la gloria fue el hijo Salomón, ¿verdad? Y también ahí de ese mismo periodo de tiempo es Samuel, uno de los profetas, un hombre, un profeta consagrado desde su niñez, ¿verdad?, entregado a la vida religiosa, a la vida espiritual desde su niñez. Y ahí termina esta etapa. Luego viene la etapa de los profetas. Y ahí, en esta etapa de los profetas, pues podríamos señalar a muchos profetas que son como los hombres de fe. Fueron hombres de fe, con diferentes problemáticas, con diferentes circunstancias, pero los profetas fueron hombres de gran fe. Y aquí simplemente se mencionan a todos, hablando de ellos en general y no en una forma específica. Entonces, estos son conocidos como héroes, otros héroes de la fe, porque aquellos se mencionan cada uno por nombre y además se mencionan algunas cosas que hicieron. A esto simplemente ya, porque el espacio era mucho para hablar de todos en detalle, no solamente menciona sus nombres. Pero yo quise agarrar un poco de tiempo para hablar y recordar algunas de las acciones de estos hombres, de estos héroes de la fe. ¿Y qué viene a continuación? Bueno, aquí ya no se mencionan personajes, aquí se mencionan acciones de fe. Pero estamos bajo el mismo tema. Pero aquí se mencionan acciones de fe. Primeramente, vamos a leer el versículo 33 y 34. ¿Y qué pues? Que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hasta ahí termina las acciones de fe. Después de eso vamos a ver el precio de la fe, porque ahí vemos que algunos pagaron un alto precio por ser hombres de fe. Pero hasta ahí nosotros vamos a considerar algunas acciones específicas de fe. Por ejemplo, dice que algunos conquistaron reinos. Y nosotros, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos personajes como David. Es uno de los que conquistó, quizás más que ningún otro, reinos. Todo a su alrededor fue expandiendo sus dominios a tal grado que su reino fue grandísimo.
La primera cosa que él conquistó fue a las tribus del norte, porque ellos estaban como en conflicto con las tribus del sur. Y sin embargo, la primera cosa que él hizo fue unificar a estas dos tribus. O sea, a estas dos partes del reino de Israel, al reino del norte, al reino del sur. Más tarde, después de la muerte de Salomón, la división vuelve a aparecer, pero en tiempo de David, cuando él empieza, había problemas ya entre esas tribus, y sin embargo David logra crear un ejército, crear una nación ya más unificada. Entonces es uno de los que conquistaron reyes. Salomón conquistó reyes. Algunos de los reyes que vinieron después también conquistaron reinos. O sea, todo eso eran acciones de fe, porque lo hacían en el nombre de Jehová. Cuando ellos se lanzaban a la guerra, ellos lo hacían en el nombre de Jehová, así como lo hizo David cuando se enfrentó al Goliat. Él le dice, ¿verdad? Tú vienes a mí en el nombre, tú vienes a mí con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice, Jehová me entregará, te entregará a mí en mis manos, y yo te voy a cortar la cabeza y le voy a dar tu cuerpo a las aves. Bueno, esa era la manera en que ellos se enfrentaban a los enemigos, en el nombre de Jehová. O sea, por eso eran acciones de fe. Y aún desde Moisés, cuando iba por el desierto, él mismo lideró varias batallas, de tal manera que logró algunas conquistas durante su travesía por el desierto. Entonces, una de las acciones de fe es conquistar reinos, hacer justicia. Algunos de los jueces fueron justicieros, de tal manera que hicieron justicia. Me acuerdo creo que fue Samgar, el que mató al rey de Edom, encajándole un cuchillo, ¿verdad? De tal manera que hasta las cachas le ensartó, y dice que regó el estiércol. Bueno, son hombres que hicieron justicia, otros alcanzaron promesas, bueno, como todos los personajes que ya hemos visto, de alguna manera alcanzaron promesas, no la promesa final, pero en sus vidas ellos, por ejemplo Abraham, él no vio a toda su descendencia, ¿verdad?, pero sí vio a su primer hijo. La prueba de que Dios cumple sus promesas, allí estaba en Isaac. Entonces él alcanzó una promesa, y eso fue una acción de fe. El tener a Isaac en sus brazos, eso ya era el fruto de su fe, haber confiado en Dios. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Cada que vemos esta frase de leones, ¿de quién nos acordamos? De Daniel, ¿verdad? Uno de los profetas que en tiempos de Darío, rey de Persia, se le dio una orden, ¿verdad?, de que todo aquel que orara a otro Dios que no fuera Darío, entonces debería ser echado en el foso de los leones. Y sin embargo, Daniel no se doblegó a aquella orden, que más que todo era una trampa de los otros compañeros que estaban con él, ¿verdad?, en el reino, que eran sus colegas, pero que no lo querían, porque él era mayor que ellos. Entonces le hicieron esta trampa,
¿verdad? Y finalmente, pues Daniel lo tiene que echar en el foso de los leones, y sin embargo, gracias a la fe de Daniel, ¿qué sucede ahí en ese foso? No sucede nada, porque Daniel sale vivo y los leones no le hacen nada. Sin embargo, cuando ya él sale libre, mandan a apresar a aquellos que planearon la destrucción de Daniel y los avientan al pozo, y ahí sí que los leones estuvieron viendo a Daniel, no se lo podían comer. Entonces nomás lo que hizo fue que les dio mucha hambre. Así que cuando le echaron a todos aquellos enemigos de Daniel, se los desayunaron, pero rápido, ¿verdad? Entonces, las acciones de fe fue tapar boca de leones. Daniel con su fe tapó boca de leones. Apagaron fuegos impetuosos. Cuando hablamos de fuegos, ¿de qué estamos, o qué nos recuerda eso de fuegos? Y yo me recuerdo la historia de aquellos tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Que algo parecido les sucedió, que también fueron atrapados con una orden del rey, y que fueron echados en un horno de fuego, que por cierto mandaron calentar a lo máximo. Cuando estaba en lo más caliente, entonces fue cuando los aventaron a ese lugar. ¿Y qué sucedió? Bueno, en realidad no les pasó nada, ni siquiera sus ropas fueron dañadas. Y sin embargo, todos aquellos que los aventaron fueron quemados cuando los aventaron. Bueno, porque ellos tenían una fe profunda en Dios, una confianza profunda en Dios, de tal manera que ellos reciben la salvación de la muerte en aquel lugar. Entonces, en este sentido, ellos dicen, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Bueno, hombres que evitaron filo de espada, gracias a su fe, se escaparon de ser muertos a filo de espada, y también sacaron fuerzas de debilidad. Y yo me recuerdo a David, uno de los que viene a mi mente, que en una ocasión él ya cuando estaba viejo, estaba peleando con uno de un gigante, los hijos de Anac, y ya estaba perdiendo, ya lo traían, ya casi se lo dañan, lo matan. Sin embargo, vienen otros soldados amigos de él y lo liberan, y lo liberan de aquel peligro, y él de ahí hace la promesa de nunca más salir a la guerra solo o pelear solo, porque ya sus fuerzas no eran las mismas que cuando él estaba joven. Bueno, todo se va acabando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, él sacó fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. Pues sigo recordando a David, un hombre que se hizo fuerte, pero hay tantas batallas que encontramos en el Antiguo Testamento que realmente todos aquellos, por ejemplo, otro que recuerdo es Gedeón, con un grupo de 300 hombres, hicieron correr el gran ejército de los madianitas solamente con 300 hombres, a pesar de que había mucha gente, muchos podían haber ido a pelear. Empezaron con 22, terminaron con 10,000 y finalmente quedaron 300. Pero esos 300 hicieron correr a ese gran ejército. Se hicieron fuertes en batalla. Un número reducido, sin embargo, se hicieron fuertes en batalla, y sucedió lo que dice ahí, que pusieron en fuga ejércitos enemigos, aunque eran más grandes que ellos. Sin embargo, los pusieron en fuga, los hicieron correr. Ahora, ¿cómo sucedió eso? Sucedió porque
Dios estaba con ellos y porque ellos tenían fe. Entonces, estas son acciones de fe. Y rápidamente, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Las acciones de fe de ellos fueron: conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos enemigos. Y hay algo más que creo que debería ser contado como una acción de fe, y es lo que menciono a continuación, bueno, lo que menciona a la Escritura ahí en el versículo 35, que dice que sus mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere cuando la Escritura dice que sus mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección? Y yo pensaba en algunos personajes que, por ejemplo, la viuda en tiempos de Elías, ¿verdad?, que murió su hijo. Es uno de los que yo recuerdo que recibieron sus muertos, o uno de sus hijos que había muerto, ahí fue resucitado, recibió otra vez la vida. Pero también hay comentaristas que mencionan que esto es algo que sucedió en tiempos de los macabeos, en las guerras de Josefo. Menciona este hecho, ¿verdad? Algunas resurrecciones. Bueno, yo prefiero, hay que recordar que esos libros de los macabeos no son inspirados, entonces yo prefiero más bien pensar en que hace referencia a esos pocos casos de resurrección que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Otros fueron atormentados. Esto sí se menciona en los libros de los macabeos. Ahí se mencionan algunos tormentos horribles, crueles, en cuanto a personajes, hombres que se les quería obligar a renegar de la fe, a renegar de la creencia en Dios, a obligarlos a aceptar la fe pagana, ¿verdad?, de los griegos, de los romanos, y sin embargo ellos no se doblegaron. Uno de los peores enemigos, Antíoco Epífanes, fue uno de los que persiguieron terriblemente al pueblo de Israel. Entonces, y sin embargo ellos se mantuvieron firmes, pero había, al menos en estos libros se mencionan familias enteras, una madre que perdió a sus hijos, a todos los estaban matando para que negaran la fe, y sin embargo todos murieron, torturados. Entonces todas estas historias son historias de fe, y aquí estamos hablando del alto costo de la fe. Algunos fueron torturados, sin embargo no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Déjenme ver cómo dice la Escritura. No aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección, exactamente. No aceptaron el rescate, o sea, se les ofrecía el rescate. O sea, si tú niegas a Dios, si tú reniegas del Dios de Israel, te perdonamos la vida. Y sin embargo, la gente decía, no, mejor máteme, sígueme torturando, quíteme la vida, pero no voy a aceptar el rescate. Ahora, ¿por qué lo hacían? Porque era una traición al Dios en el cual ellos creían. Por eso esas son obras de fe. Y estamos hablando del alto costo que pagaron por tener fe. No aceptar el rescate porque querían
una mejor resurrección. Ellos sabían que si morían en ese momento, lo que iban a recibir en el futuro era mejor que el perdón que iban a obtener de parte de estos hombres. Entonces ellos no aceptaron el rescate inmediato porque querían obtener una mejor resurrección. También ahí menciona otros castigos que es parte del alto costo de la fe. Dice, otros experimentaron vituperios, o sea, atropellos, vergüenza, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Todo esto lo experimentaron ellos. ¿Por qué? Simplemente, ¿cuál era el pecado? Era tener fe. No había otro pecado. Eran gente justa, hombres que servían a Dios, que no le hacían daño a nadie, y sin embargo los apresaban, los obligaban a renegar, los ponían en la cárcel, los hacían prisioneros, los azotaban. ¿Por qué? Era el alto costo de su fe. Pagaron un alto costo por tener fe. Y luego ahí continúa la lista, dice, algunos fueron apedreados, aserrados, o sea que una sierra los cortaron, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Todo eso, ¿por qué sufrieron esas cosas? Porque fueron hombres y mujeres de fe. Este es el alto costo de la fe, o sea que la fe tiene un costo. Hay que pagar un precio por tener fe. Y este es el alto costo que ellos pagaron por tener fe. Pero luego tenemos algo más. Y es lo que yo llamo la dignidad de los hombres de fe. Porque no solamente ellos pagaron un precio, ellos tenían una dignidad. Pero yo creo que vamos a tener que dejar esto para la próxima semana, para la próxima clase, porque el tiempo se ha terminado. Entonces voy a terminar aquí y quiero darle gracias a todos ustedes por su fina atención. Nos vemos en la próxima clase.